Y entonces ya Piccolo va perdiendo todo ese protagonismo. Y llega el momento en que se convierte en la niñera de Dragon Ball. Ajá. Eran los amigos de mi papá. Eran los amigos como los hermanos Soler, o como Sara García, o como Pedro Armendáriz, o como María Félix, como Cantinflas, Tintán. Ese tipo de gente, pues eran los amigos de mi papá. Yo los veía como los amigos de mi papá. Bueno, los Star Talents siempre ha habido. De hecho, el doblaje lo empezaron haciendo Star Talents. Ahí vamos, Charlie. Sí, señor. ¿Ya está grabando, Iván? Perfecto. Bueno, me las orejas. O si quieres no te los pongas, pero va a estar gritando. Sí, yo siempre ¿Escuchas? me destapo una oreja. Perfecto. ¿Escuchas bien? Sí, deberías destaparte una oreja porque así oyes la realidad y oyes lo que está pasando aquí. Ok. Así oyes como tú lo estás diciendo. Ok. Me voy a tapar esta porque Técnica de... se te va a estar viendo este lado destapado, Nada más para que... ¿Este lado está destapado? Sí. Ah, perfecto. O sea, por la cámara. Sí, no importa, mejor. Perfecto. Mejor así que se vea. Le damos. Va. Ya. 2. Amigos, bienvenidos a su nuevo podcast favorito. Y hoy estamos con un invitadazo. Probablemente lo ven y a lo mejor no se les hace tan conocida la cara, pero ahorita que hable se van a acordar de muchas cosas muy, muy interesantes. Así que vamos a hablar de cosas bien chingonas con mi amigo Carlos II. Mi querido Aldo, gracias. O mejor, doctor Micas, que todo el mundo te conoce como Micas. Hasta en tu casa te dicen Micas, según le dijiste alguna vez. Entonces, Así es. Oye, pues gracias por invitarme, el primer podcast, qué honor. Voy a ser tu padrino. Ojalá tenga buena mano, tenga buena mano y que tengas muchos seguidores y que dure por muchos años. Oye, hablando del primer episodio, ¿cómo presentarías tú que eres actor de doblaje? Sé que estuviste ahí en el mundo de la publicidad. ¿Cómo presentarías este podcast, Para que... Diría, ¿qué tal, huevonautas? Buenas las tengan y mejor las pasen. Estamos aquí en su gustado programa, el podcast del Dr. Micas, no sé cómo lo vais a poner, así, el podcast de Micas, o en Míquense, el podcast en Míquense. Y bueno, pues es un gusto y un honor estar aquí platicando contigo y con todos ustedes que nos están viendo por allá. Y no dejen de seguirlo porque de los que conozco yo, de los influencers que conozco, de la gente que conozco en este medio, tanto TikTok, tanto Instagram, etcétera, es de las personas que mejores cosas aportan y que mucha falta nos hacen. Están diciendo que en China, allá dan mucha información en TikTok, por ejemplo. Allá no se crean, sí hay, pero no está lleno de bailarines, de etcétera, etcétera, ¿no? Sino más bien hay gente aportando contenido, aportando cosas padres para la población china. En cambio, a nosotros en América Latina nos tienen invadidos de cosas banales, y tú eres de los que yo conozco que no son banales, sino que son cosas que aportan y que le dan algo a la gente joven, y sobre todo a la gente joven, que es lo que más necesitamos, ¿no? Gente joven informada. Gracias. Y además con riqueza de conocimiento, que no se da muy frecuentemente. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos es un gran amigo, que es la primera vez que nos vemos En persona. Ya Hemos hablado mucho. hemos hablado años. Y de hecho, bueno, ya entrando en esta charla, Carlos, te conocí durante la pandemia, ¿te acuerdas? Sí. No sé cómo viviste tú este proceso de cambiar digamos, de ir a trabajar a un sitio, a una locación, a hacerlo todo desde tu casa. ¿Cómo fue este proceso que experimentaste? Pues mira, yo ya trabajaba a distancia. Yo desde el año 2000, empecé a trabajar vía internet. Cuando salía yo de viaje ya llevaba yo mi equipo portátil. Tenía una computadora, tenía un Inbox, el primer Inbox que hubo. En aquella época mi computadora era la primera Mac que yo compraba y era una, si no mal recuerdo, una Titanium. Era una Titanium, compré mi Inbox, compré un micrófono que era un Shure SM7 y cargaba yo cables y cargaba yo los soportes y todo el rollo. Pesaba como demonio en la mochila donde cargaba yo todo el equipo, pero era portátil en el año 2000. Entonces me iba yo de viaje, me tomaba algunos días
de vacaciones y cargaba yo con mi equipo. Y entonces, de repente, de hecho, el primer día que yo salí de vacaciones con mi equipo portátil, me acuerdo que me fui a Ixtapa. Tenía yo un tiempo compartido allá. Y entonces me fui a Ixtapa. Y me fui en mi camioneta y eché el equipo ahí, todo el rollo, y me fui por carretera, porque me gusta viajar por carretera. Entonces, al llegar a Ixtapa, fue el sábado, entraba yo. Ese sábado, en la noche, me llegan un par de mensajes diciéndome que tenían que grabar urgentemente al día siguiente. En aquella época, ¿se pueden decir marcas? Claro. Bueno, en aquella época yo grababa Colgate. Y entonces el productor de Colgate, un querido amigo, el güero Gerard, me marca y me dice, comandante, capitán, me decía, capitán. Le digo, ¿qué pasó, comandante? Porque éramos el capitán y el comandante de bomberos, ¿no? Porque siempre andábamos de a bomberazo. El bomberazo significa que es algo, pero así de ahorita, de urgencia, ¿no? Comandante, necesito grabar con usted. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Pues es que tenemos unas adaptaciones para América Latina y tenemos que grabar ya. ¿A qué hora puedes grabar mañana? Le dije, pues no puedo grabar mañana porque estoy en Ixtapas y Guatane. ¿Cómo? Pero no te preocupes, no pasa nada, traigo mi equipo portátil. Ah, caray, pero a ver, ¿dónde vas a grabar? Le dije, no te preocupes, yo ahorita aquí lo resuelvo. Un amigo mío, que era mi ingeniero de audio, en aquella época yo tenía un centro de capacitación que se llamaba TIPS, Talento Interpretativo Profesional. Entonces, en aquel lugar, mi ingeniero de audio me enseñó a manejar el Lembox, me enseñó a manejar la computadora, la Mac, porque yo manejaba PC. Y me enseñó niveles, editar, un montón de cosas que me enseñó. Daniel Balboa se llama él. Si nos estás viendo o llegas a ver esto de Danielito, te mando un gran abrazo, amigo. Entonces, Dani Balboa me enseñó eso y me escribió instrucciones de cómo hacer las cosas en caso de que a mí se me olvidaran, porque yo tengo una memoria de teflón terrible. Entonces me lo escribió todos los pasos así, y luego haces esto y le picas aquí y este es el shortcut y no sé cuánto. Bueno, pues entonces me voy yo a la aventura, me voy a Ixtapa y estando ahí sucede esto. Y entonces le dije, mándame por correo los textos y yo aquí te los grabo. Te mando incluso una prueba de voz a ver qué te parece. Nunca le mandé la prueba de voz, grabé directamente y me mandó el texto. Era muy fácil. Era un rebatito nada más que decía, salvemos al mundo de la caries con Colgate, máxima protección anticaries. Y eso se iba para toda América Latina. Bueno, ahorita lo dijiste y me acordé, se me vinieron recuerdos de yo saliendo de la escuela y viendo estos comerciales. Qué bonito es recordar, espero que ustedes también. Y hablando justamente de esta parte, entonces no fue tan chocante el cambio de grabar porque tú ya estabas preparado, ¿no? Y ahora que llegó la pandemia, pues digamos que tú ya tenías conocimiento, ¿no? Ya tenía yo conocimiento. Yo tenía una cabina que estaba desarmada ahí en mi casa, en la casa de ustedes. Bueno, no en de todos. De unos cuantos. Yo la tenía desarmada porque yo la llevaba a convenciones, pero como exhibición. Era una cabina que no estaba acústicamente preparada, nada más tenía ciertas medidas, estaba hecha muy rough, ¿no? Realmente no era una cabina profesional ni nada porque se metía todo el ruido. Y estaba toda alrededor con acrílicos, ni siquiera eran vidrios, para que la gente pudiera ver cómo se hacía el doblaje cuando la gente estaba dentro de la cabina. Tenía su atril, tenía su pantalla, estaba ahí el micrófono y todo eso, y ahí se instalaba todo. Y afuera estaba quien manejaba el equipo, que la hacía de ingeniero, y afuera estaba ahí. Entonces, yo tenía desarmado eso ahí. Había pensado en tirar todo ese armatoste años antes, pero ahí se fue quedando y se fue quedando y se fue quedando. El caso es que cuando llega la pandemia y que nos guardan a todos, yo estaba grabando en aquella época, había iniciado el proyecto de grabar la Biblia para Spotify con un querido amigo, otro Aldo, Aldo Ruiz Bonatelli. ¿Cómo estás, Aldo Bonatelli? Te mando saludos, otro querido amigo. Que yo había ido a una entrevista, después de esa entrevista nos quedamos platicando, y me dijo, oye, ¿me dejarías tus datos por si llega algún proyecto? ¿Grabamos? Sí, cómo no, le dejé mis datos, me llamó para un casting para grabar la Biblia,
Me fui quedando en el casting, poco a poco fue quedándose el estudio, hasta que se ganó ese proyecto. Estaba en competencia, era un pitch. Entonces se ganó el proyecto y me quedé yo grabando la Biblia. Para mí eso fue una bendición, porque yo empiezo a grabar la Biblia en febrero del año de la pandemia, en 20, y al mes se declara la pandemia y a todos nos guardaron. Y entonces yo empecé a grabar primero con un iPad y un micrófono chiquito, un Apogee. Empecé a grabar, pero tenía yo que grabar en las noches después de las 11, que ya se acababan los ruidos de la calle, porque se metían los pajaritos o los ladridos de perros o los camiones o lo que sea, porque yo no tenía un espacio acústico. Y entonces ahí en mi casa, en mi habitación, implementé un espacio acústico con un biombo y unos edredones, y ahí hice un montón de cosas hasta que quedó decentemente armado ese lugar y que era aceptable el audio que mandaba. El micrófono Apogee es muy bueno y grababa yo en el iPad con un programa que se llama Twisted Wave, y como era puro audio no tenía problema. Entonces checaba yo mis niveles de manera que no se metiera ningún ruido exterior. Y así empecé a mandar yo los audios. Le mandaba yo vía primero por Dropbox y ya después por WeTransfer. Le mandaba yo los audios al estudio. Y entonces ahí empecé a grabar, digamos que desde casa. Pero yo sabía que tenía que montar algo. Y entonces me acordé que tenía ahí esa cabina, ese esqueleto, digamos, semiacústico, semi-preparado. Y entonces entre mi hijo Lizar y yo lo armamos. Rearmamos la cabina, compramos una interfaz, porque yo tenía, pero el Pro Tools grandote. Ya no se veía bien el Envox porque ya era muy viejo, pues imagínate, era del año 2000 y se declara la pandemia en 2020. Tenía 20 años el equipo, ya no funcionaba bien. Necesitaba una computadora nueva porque la que tenía ya era muy vieja, pero tenía una que yo había comprado que era relativamente nueva. Entonces instalé ahí todo, armamos entre mi hijo y yo todo el asunto y empezamos a hacer pruebas. Mandé pedir por internet material acústico de esta esponja acústica. Hay de diferentes marcas, ¿no? Auralex, Sonex, etcétera. Pues una esponja acústica, la de triple densidad, que es la más gruesa, para poder adentro acondicionar acústicamente, porque hay dos tipos de acondicionamiento: el aislamiento acústico y el acondicionamiento acústico dentro de una cabina. Entonces la aislamos y la acondicionamos y la montamos sobre unas placas de neopreno donde luego se hace ejercicio. Ya ves que en los gimnasios hay esas placas de neopreno. Bueno, pues ahí la montamos la cabina para evitar las vibraciones que se metieran del piso, etc. Hicimos una serie de cosas ya con conocimientos que teníamos nosotros, porque yo tengo un estudio pro allá en la Ciudad de México, que de hecho estoy ahorita remodelando, junto con otro amigo estamos remodelando el estudio y estamos construyendo, porque hay mucho trabajo, bendito sea Dios. Entonces la pandemia detonó el trabajo. Entonces armamos entre mi hijo y yo aquello. Me traje el micrófono pro que tenía yo en mi estudio, me lo traje, un micrófono, es una KGS 414, que es muy buen micrófono, y utilizando el Shure, el SM7, el AKG, y tengo otro que es un B2 Pro de Behringer, que es bueno, pero no de una calidad óptima. Empezamos a grabar con eso, y mi primera grabación la mandé a Reino Unido, que fue para lo primero que me solicitaron, que si podía grabar de la cuenta de los M&M's que tengo yo, que hago la voz del M&M rojo, ¿no? Si era soy, ¿no? Exacto. El cabeza de cacahuate. Saludos, Amarillo. ¿Cómo estás, Amarillo? Bueno, entonces... A Ricardo, de hecho. A Ricardo Brust, un querido amigo, y gran actor además, y gran locutor también, que hace muchos años grabamos él y yo, él el amarillo y yo grabo el rojo. Bueno. De hecho, discúlpeme que te interrumpa, lo menciono porque lo conocí por ti y he conocido a Mario por ti y a muchos actores en el mundo del doblaje, que ahorita, para que no se me olvide, quiero tocar un tema que vi que lo compartió Ricardo sobre las inteligencias artificiales, pero bueno, eso lo vamos a dejar para ahorita. Pero seguías justamente, señalando esta importancia de la preparación de digamos, luego con mucho respeto, un
un actor de doblaje de la vieja escuela que estaba preparado para ahora este cambio tan repentino. Me encanta hablar de estos cambios repentinos como los cisnes negros, ¿no? La historia del cisne negro, no sé si le estás familiarizado, Carlos, que básicamente es que en Europa pues solamente conocían a los cisnes blancos y después llega un cisne negro y todo el mundo se choquea porque nunca había visto un cisne negro. La pandemia fue un cisne negro. Exacto. Y vino a cambiar muchas estructuras. Bien sabes, yo como médico, pues las consultas, la mayoría se empezaron a hacer a distancia, teleconsulta. Sí. Y ahora, ¿qué hablas del proceso de grabar algo desde un estudio a remodelar tu casa para pues adaptarte, ¿no? Y creo que es muy importante esa parte que mencionas de la adaptabilidad. Mencionaste ahorita la Biblia. Qué buena onda que empezaste este proyecto, porque no era un capítulo. O sea, no sé cuántos capítulos tenga en total la Biblia, pero pues era un trabajo que afortunadamente tuviste empezando la pandemia. Digo, fuiste de los suertudos que tuviste eso y qué gusto, porque me acuerdo que en ese entonces yo te conocí. Sí. Cuando estabas grabando la Biblia. Y ahorita mencionaste eso y viene a colación. Tú estuviste cuando vino el Papa en ¿qué fue? 2002, ¿no? Sí. 2002, más o menos. En las dos visitas del Papa. En una estuvimos como espectadores y en otra me tocó ser maestro de ceremonias cuando el Papa vino a México, ya invitado en el gobierno de Vicente Fox. Cuando estuvo aquí en el gobierno de Vicente Fox, estuvo aquí el Papa. Y en esa época yo era el locutor de la presidencia. De hecho, yo fui el locutor de la campaña de Vicente Fox y luego ya me quedé como locutor de la presidencia unos años. Ya después cambiaron personal dentro de la parte de comunicación social de la presidencia y ahí fue cuando yo ya dejo de trabajar con ellos porque llevaron nuevo equipo y nuevas formas de trabajo. Entonces pues, yo no me adapté a esas formas de trabajo y salí de grabar para el equipo de la presidencia. Pero estuve yo ahí, me invitaron como maestro de ceremonias de esa ceremonia que yo creo que es la ceremonia más importante que he elegido en mi vida, porque pues no solo estaba el Papa, estaba ahí el presidente de la República, estaban todos los políticos, todos los prelados de la iglesia, todos los empresarios, estaba ahí todo México, ¿sí? Ahí estaba todo México, todo el poder de México, ahí estaba en la visita del Papa. Entonces yo creo que es el evento más importante que yo haya conducido en mi vida. Pero además tenía yo una serie de tarjetas que me había dado el Estado Mayor Presidencial, donde no debía cambiarle ni una coma ni un punto, nada. Me dijeron, así tal cual lo dice usted, si quiere hacer algún cambio o si le pide a alguien que haga un cambio, me lo consulta a mí, me dijo un teniente que me tocó, que estaba ahí junto a mí, como jefe de protocolo. Y yo las iba leyendo y las iba diciendo tal cual. Y ahí deben estar los videos en algún lugar de la visita del Papa donde me escucho yo en off, porque no creo que me hayan estado tomando a mí, si estaba el Papa y estaba todo el mundo ahí, el que menos importaba era la voz que hablaba. Entonces, pero ahí deben estar esos videos. Y fue una visita para mí impactante, porque yo cuando vi al Señor, yo soy católico, independientemente de lo que crea cada quien, cuando el Señor salió del avión presidencial, del avión papal, cuando empieza a salir por la puerta aquella, yo vi al Señor como que resplandecía, ¿sí? Y no porque hubiera luces especiales ni nada, el Señor emanaba una energía y una luz muy especial. Eso no me lo contaron, eso yo lo vi, lo presencié. Y cuando la gente se le acercaba y todo esto, también presencié otras cosas de las cuales no quiero hablar, ahí medio turbias entre los políticos y entre los prelados y entre bla, bla, bla. Mejor prefiero no meterme en esos asuntos, pero no me gustó para nada el ambiente, yo me sentía muy incómodo ahí. Y fuera de eso, lo que yo veía que estaba sucediendo con el Papa ahí, cuando lo sentaron, estaba el presidente, su esposo, el gabinete, todo el mundo estaba ahí. Se sentía muy diferente de un lado y del otro. Pero para mí fue algo muy importante el haber estado ahí. Dos, aquí hay una anécdota que me gusta platicarla,
Mi mamá, en una de las visitas, en la primera visita que vino el Papa, mi mamá estaba delicada de salud. Entonces, supimos que el Papa iba a pasar por Avenida de los Insurgentes frente al Parque Hundido, y yo más o menos vivíamos cerca podíamos llegar muy rápidamente ahí, pero estaba todo tan aglomerado en todas partes con la visita del Papa que era muy difícil acceder a cualquier sitio. Y nos enteramos por la televisión, estábamos viendo la televisión, por dónde iba a pasar y que iba a pasar cerca de donde estábamos nosotros. Y entonces le digo a mi mamá, oye, ¿te gustaría ir a ver al Papa, aunque sea pasar? ¿Me llevas? Le dije, sí, vámonos. Y entonces nos trepamos todos al coche. Ahí vamos para allá. Yo dije, me voy a encontrar a ver hasta dónde puedo llegar y después nos vamos caminando. Pues no sé qué pasó, pero yo pasé por todas las calles y avenidas que tenía que cruzar, calles importantes, avenidas repletas siempre, el paso franco. Y venía yo en mi coche con la familia y nos daban el paso los policías y pasábamos. Y detrás de mí no venía más que 1 o 2 coches. Y nos dejaban pasar, y nos dejaban pasar. De repente nomás me dejaron pasar a mí, detuvieron a los que venían atrás, y sigo yo pasando hasta que llegamos y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a estacionar? Porque ya estábamos casi llegando a Insurgentes, que era por donde pasaba. Y entonces, en ese momento, se iba saliendo un coche de ahí, y ahí me estacioné. Pero fue a media cuadra. Y entonces ya me estaciono ahí. Le digo, vente mamá, vámonos. Iba mi tía, iba mi hermana, etc. Ahí íbamos caminando. Y vimos aquella muralla de gente que estaba esperando ahí ver pasar al Papa. Del otro lado de donde estábamos nosotros. Y de pronto dije, pues vamos a ver si nos dan chance de pasar, ¿no? Y entonces, me da permiso. Y se fue abriendo, la gente se fue abriendo así materialmente, hasta que llegamos exactamente al arroyo donde iba a pasar. Había un hueco, ¿cómo? No sé, pero había un hueco, y ahí nos paramos todos. En ese momento, a los 3 minutos, aparece el mentado papamóvil, y el Papa aventando bendiciones a todo el mundo, y entonces mi mamá traía un suétercito y le empieza a agitar el suéter, y le grita, ayúdame, Dios mío. Y entonces voltea el Papa, la ve, le sonríe y le da la bendición. Y nos quedamos todos así como que, ¿qué pasó, no? Le da la bendición y todavía que pasó el Papa sonriéndole a ella y luego ya siguió volteando y dando la bendición a todo mundo y saludando y todo eso. Pero cuando tú estás así, solo vas saludando, no fijas la vista de casi en nadie y todo eso. Acá fue muy notorio que volteó, pasó y se le quedó viendo, sonriendo, le mandó la bendición y se siguió. El papamóvil, ¿no? Ni se detuvo ni nada. Pero mi mamá se fue feliz. Después de eso se volvió a agolpar la gente y nos retiramos. Llegamos al coche y salimos rapidísimo. Fue algo, yo digo que fue providencial. Eso fue algo que yo lo viví también, nadie me lo contó. Son 2 cosas que me han pasado, bueno, varias cosas han pasado. Pero yo digo, eso pasó así pasó. Mi mamá tenía cirrosis hepática. Mi mamá falleció de cirrosis hepática, pero nunca tuvo dolores. Y para que no haya dolores en una cirrosis, tú como médico... ¿Es muy raro? Sí, es muy raro. Es muy raro. Pues yo en aquella época había aprendido Reiki. Y entonces yo le daba Reiki a mi mamá todos los días. Y mi mamá no tenía dolores. Y falleció de cirrosis hepática. Pero bueno, es otra historia. Muy bonita. Sí. Sí, yo te entiendo perfectamente porque creo que alguna vez llegaste a platicar también con mi abuela, alguna vez por mensaje, y me recuerdo mucho que hablaban o llegamos a platicar de estas cosas. De hecho, recuerdo que alguna vez yo le comenté que tú eras hijo del actor
Carlos Bravo. Ujú. Y dijo, se me hace que yo lo he visto. Carlillos. Y dijo, yo creo que lo he visto en alguna película. Ahí buscándola en internet creo que se la puse. Pero me acordé justamente de esta anécdota y sé que, yo, la verdad es que yo no soy una persona muy religiosa, yo en lo personal, pero sí creo que estas cosas, pues vaya, es como en la medicina, hay cosas que no tienen explicación. Ujú. Y como dices, ya saliste con la bendición, ya salieron ustedes y se abrieron entre todas las multitudes. Sí, ¿no? Y como dices, ¿no? Tú eres médico, pero dentro de la medicina de repente pasan cosas que dices, ¿por qué pasó? Pero no sabes cómo. Y es ciencia, pero ni la ciencia puede explicar ciertas cosas, ¿no? De repente enfermedades que desaparecen, de repente enfermedades que se recrudecen, de repente cosas que tú sabías que tenía alguien y de pronto ya no las tiene, cosas así, ¿no? Bueno, el punto es que, volviendo a la Biblia, para mí fue una bendición porque yo tuve trabajo todo ese año, todo el primer año de la pandemia, y curiosamente yo termino de grabar a las 20 horas del día 20 de diciembre del 2020. Termino de grabar, dije las últimas palabras de la Biblia. O sea, fue 20-20-20, ¿sí? Y termino yo de grabar eso y sentí el impulso y se me salieron las lágrimas. Y estuve llorando no sé cuánto tiempo ahí, pero sentía como que había cumplido una misión, como que había hecho algo. Yo no sé cuántas personas hayan tenido la fortuna de narrar la Biblia, pero independientemente de lo que crea cada religión y cada iglesia o lo que sea, es un libro lleno de sabiduría. Muchos dicen que lo han modificado y que lo han cambiado y las traducciones y que la iglesia la ha manipulado y todo el rollo. Puede ser. Pero está lleno de sabiduría. Sí. Tiene muchas cosas, muchísimas, como reglas de vida, que si siguiéramos esas reglas de vida, este mundo sería otro. Sí, otro totalmente. Pero para mí esa fue la bendición. Y yo grabé a distancia todo ese tiempo. Y con eso mismo empezaron a llegar llamados de otra índole, de publicidad, de podcast, de doblaje, etcétera, mientras yo tenía ya mi cabina y la iba acondicionando cada vez mejor. Y llegó un momento en que mi cabina actualmente, yo grabo lo que me pongas ahí enfrente. Compré otros micrófonos, incluso puedo grabar hasta 3 micrófonos, si quieren ellos ahí. Si quieren puedo grabar hasta con 3 micrófonos para que tengan diferentes profundidades, etcétera. He llegado a grabar con 2, un shotgun y el AKG, para poder tener, para que tengan esa doble referencia. Grabo a 2 canales, etcétera. He ido aprendiendo muchas cosas de lo que es la parte técnica, porque como actor uno normalmente no está preparado para ser actor, pero la parte técnica es lo que no conoce uno. Y entonces yo he ido aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo desde el año 2000, que tenía yo mi estudio pro. Desde ahí empecé a aprender con la gente, desde los que lo hicieron, desde los que los conectaron, desde los que me sugirieron el equipo que debía tener, etcétera. O sea, he aprendido muchísimas cosas dentro del mundo de la técnica del audio. Y del video incluso, algo también. Y yo, pues como actor y todo esto, cada año estoy tomando cursos de actualización, tanto de mi profesión como locutor y actor, como de la parte técnica, ¿sí? Estoy ahorita también en esos grupos que se forman luego de locutores a nivel latinoamericano, donde aprendemos un montón de cosas, muchísimas cosas. Entonces la pandemia no vino a perjudicarme, sino vino a ayudarme a crecer, me adapté y el trabajo empezó a crecer. Ahora hay más trabajo del que tenía yo antes presencialmente. Y nunca me ha faltado el trabajo, pero ahora tengo más. Y proyectos muy importantes en los cuales estoy participando. Y tengo clientes incluso foráneos, ya no solo son de México, ya son clientes de otros países.
lo cual ha sido pues una apertura gigantesca para poder grabar con otros países y ver de qué forma trabajan en otros lados. Y sin embargo, hasta el momento, en ningún país he grabado, te digo, Reino Unido, Canadá, grabé para Bélgica, grabé para España, grabé para El Salvador, grabé para Colombia, grabé para Miami en Estados Unidos. Tengo clientes en Miami, tengo clientes en Atlanta, etcétera, ¿no? Que pues yo como locutor no tenía y que ahora el mundo se ha abierto. Y resulta que llegan las redes sociales, viene el boom de todos los contenidos en Internet y entonces a nosotros el trabajo se nos duplica y se nos ha llegado hasta triplicar en muchas ocasiones. Así que bueno, pues la pandemia por un lado nos perjudicó, se llevó gente muy querida de nosotros, nos mantuvo guardados, nos cambió la vida de muchas formas. Yo actualmente cuando salgo a la calle veo a la gente sumamente alterada. Yo veo a la gente sumamente fuera de sí. Por cualquier cosa se están peleando, están mucho más agresivos, están mucho más intransigentes. Hay muchas cosas que han cambiado con la pandemia, no solo en el aspecto de la salud, sino de la salud mental. Es lo que yo he notado. Ahora las cosas están diferentes. La pandemia nos afectó. Sí. Nos afectó feo. Justamente ahorita que lo mencionas, y bueno, hashtag soy doctor, la pandemia vino no solo a afectarnos en cuestión de salud física, sino que, oye, estar encerrado al principio, en el 2020, 2021, fue para muchos un infierno. Y un infierno en el sentido de que, Para mí no. bueno, tú estabas preparado y tú tenías tu trabajo en casa. No, y además a mí me encanta estar en mi casa. Ah, bueno, es Estar verdad. en mi casa. Sí, es verdad, con tus perritas y Sí. tu familia, justamente. Pero bueno, hablando de esta parte de salud, mucha gente, los niveles de depresión, los niveles de ansiedad se dispararon. Y bueno, viene a la mesa por este tema de que a muchos, pues de regreso al cisne negro, no estábamos preparados para estos cambios. Ahorita mencionaste tu parte de publicista, yo sé que eres publicista. ¿Cómo fue tu paso de trabajar para básicamente anuncios, o sea, trabajar como publicista, al doblaje? O sea, ¿cómo fue tu transición? Fue muy curioso. Yo empecé a trabajar como actor desde muy joven, desde los 19 años yo empecé a trabajar como actor en una obra de teatro que se llamaba El Hombre de la Mancha. Pero antes también había empezado yo a trabajar como publicista, no como publicista, sino en la publicidad. Yo vendí espacio publicitario para una revista que no sé si exista todavía, pero se llamaba Arena de Box y Lucha. Y ahí yo vendía espacio publicitario para ganarme alguna lana, porque yo en aquella época decía, yo quiero mantenerme mi carrera, yo me la voy a pagar y todo esto. Y empecé a trabajar desde los 17 años. Luego, esto en secreto porque no sabían en mi casa, no tenían idea de que yo andaba trabajando, además de que estaba estudiando. Luego me meto a estudiar la publicidad. Me meto a estudiar en la Escuela Técnica de Publicidad, la ETP. Y luego estudio en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, la licenciatura. De hecho, mi hermano es licenciado en publicidad también. Mi hijo es licenciado en publicidad también. Los tres estudiamos la misma carrera, en la misma escuela además, ¿no? Entonces, ya en la carrera, mis compañeros me decían, tú tienes voz de locutor, tú vas a presentar la campaña, porque tenemos que presentar campañas cada 6 meses. Y entonces, pues había que grabar los comerciales. Y me decían, tú tienes voz de locutor, tú los vas a grabar, y tú vas a hacer esto, tú vas a hacerlo. Entonces, yo era muy tímido en aquellas épocas. Pero al aventarme mis compañeros a presentar ante sinodales y todo eso, se me fue empezando a quitar. Y también tuve un coro en una iglesia, más chavo todavía, de 16, 17 años, tuve un coro en una iglesia. Y la publicidad como que me fue jalando. Primero, pues estudié publicidad. Ya en la publicidad contrataba yo a locutores para hacer los comerciales que yo hacía. Entonces, pues yo dirigía a los locutores como quería que yo lo hicieran.
Y haz de cuenta, por ejemplo, había un locutor que no sé si ya haya fallecido o no, o ya debe ser muy grande, con el cual yo trabajé mucho tiempo, que era muy dúctil y era de verdad una dama el hombre, ¿no? Que se llama Agustín Romo Ortega. Él anunciaba Estéreo 1000, era un hombre muy culto, muy elegante, muy propio, siempre sonriente, siempre muy amable. Y haz de cuenta que decía Estéreo 1000. Y oías una voz que te invitaba a escuchar la estación de música clásica y anunciaba muchas otras cosas. Y cuando yo tuve ya la oportunidad de poder llamar a algún locutor, ya tenían sus locutores ahí en la empresa donde yo trabajaba, que era una empresa de publicidad cinematográfica, Procinemex, promotora cinematográfica mexicana. Ya tenían sus locutores, pero yo quería llamar a este locutor que me llamaba mucho la atención y que en algún momento cuando estaba yo estudiando, me acerqué a él, fui a buscarlo a Radio 1000 para decirle a ver si nos podía ayudar a grabar alguna campaña de las que habíamos hecho nosotros profesionalmente. Porque pues yo lo hacía empíricamente, como yo escuchaba a los locutores, pues así es como lo hacía yo, ¿no? Y entonces él muy amablemente dijo sí. Y nosotros le dijimos, los estudiambres, oiga, tenemos muy poco dinero. Y respondió, ¿y quién les está cobrando? Lo hizo sin cobrar. Un locutor pro de una gran categoría lo hizo sin cobrar. No nos cobró un centavo. Me dijo, y cuantas cosas tengan, con mucho gusto. Es una colaboración de mi parte hacia los estudiantes. Y yo varias veces también he colaborado con muchos estudiantes que luego se acercan a mí y me piden que les grabe sus cosas. Y me dicen, ¿cuánto va a ser? Nada. ¿Quién te está cobrando? lo mismo que dijo don Agustín. Entonces, bueno, para mí ha sido retribuir un poco de lo que la vida me dio, de lo que él en ese momento tuvo para con nosotros. Y cuando yo tuve ya la oportunidad de llamarlo profesionalmente, entonces le llamé. Y grabó varias campañas publicitarias, porque a veces me imponían a los locutores, otras veces yo podía llamar. Y él grabó varias de las campañas de películas que yo hice como publicista en Promotora Cinematográfica Mexicana, en Procinemex. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas en mi historia. Yo estudié ahí, cuando estaba en Procinemex, se dio la oportunidad de estudiar un diplomado en cinematografía en los estudios Churubusco, con un director y con un productor de cine que se llamaba o se llama, no sé, Ángel Flores Marini, y él nos dio un diplomado padrísimo, entonces yo estudié ese diplomado. Pero bueno, al correr del tiempo yo me harté de dos cosas, de horarios y de jefes. Entonces yo ya no quería trabajar. El último empleo en el que estuve como empleado con horario y con un jefe fue en Discos CBS, en lo que ahora es Sony Music. En aquella época era Discos CBS, y yo ahí estuve en la gerencia de publicidad. Entonces me harté y renuncié. Y así es como llego yo al doblaje. Renuncio y me dice mi papá, ¿y qué vas a hacer? Le dije, pues no sé, ya pensaré. Y pasaron unos cuantos días, yo ya me sentía como león enjaulado y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer cine. Mi papá estaba muy conectado en el cine. Le dije, tengo un diplomado ya en cinematografía. No estudié la carrera de cineasta, pero tengo una carrera de publicista como parte de la comunicación. Conozco mucho de lo que es la producción cinematográfica. Y ahora con el diplomado en cine, pues tengo más conocimientos. Pero quiero empezar desde abajo, desde jalacables, desde que acomodo las luces, desde que acomodo la tramoya, o pongo la utilería, o etcétera. Quiero desde abajo, para que si alguien me dice, no, señores, que eso no se puede, si yo algún día dirijo, soy productor, no. Eso no se puede. Ah, no. Sí se puede y te voy a enseñar cómo. Sí, y de hecho, alguna vez te escuché en una entrevista que mencionabas que tú desde muy pequeño en tu casa o en tu ambiente, pues ya te relacionabas con grandes actores de renombre de la época. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Porque creo que por ahí mencionabas en una entrevista que tuviste con... Bueno, no quiero decir nombres, mejor tú y... Pues mira, eran amigos de mi papá. Ajá. Eran los amigos de mi papá. Eran los amigos como los hermanos Soler, o como Sara García, o como Pedro Armendáriz, o como María Félix, como Cantinflas, Tintán.
ese tipo de gente, pues eran los amigos de mi papá, yo los veía como los amigos de mi papá, yo sabía que salían en cine y todo eso, pero para un chavo, pues no importa, ¿no? Pero yo veía que llegaban luego allá a la casa y los Soler se echaban ahí sus copetines con mi papá en un cuartito mexicano que tenía, o María Elena Márquez, que de repente también llegó a estar de visita en casa, o en aquella época Juliancito Bravo, que era un actor infantil muy conocido, era Juliancito Bravo, llegó a estar en la casa en algunas fiestas de cumpleaños que hicimos, etcétera. O sea, en mi casa siempre había estrellas de cine o productores de cine. A la media cuadra de ahí con quien jugábamos en la calle donde vivíamos nosotros, a media cuadra vivía una actriz y cantante muy conocida en su época llamada Rosa de Castilla. Y ahí vivía a media cuadra de donde vivíamos nosotros. Y jugábamos con sus hijos, con Rosa Julia, Rosy Anglada se llama. Y con su hermanito, que no recuerdo ahorita el nombre, creo que era Santiago o una cosa así. Y jugábamos con ellos, eran nuestros vecinos y demás. Y siempre vivimos rodeados de gente del mundo cinematográfico. Y íbamos a los estrenos de películas, o íbamos a los estrenos de teatro y demás. Ahí fue donde yo conocí a gente como Manolo Fábregas o como Guillermo Orea, grandes estrellas de la época de oro del cine nacional y del teatro nacional. Y bueno, pues en ese trato con todos los amigos de mi papá, se conoce pues a todo mundo. Y todos eran amigos de mi padre. Hay una foto por ahí, de hecho en internet me la mandaron el otro día, donde está mi papá con Jorge Negrete, que fueron grandes amigos. Está el poeta Efraín Huerta, un gran poeta mexicano, y está mi papá. Están brindando ahí todos en una mesa, en alguna cena de algo. Y hay una anécdota con Jorge Negrete, precisamente en Nueva York. Estaban Jorge Negrete, Ramón Armengol y Chucho Martínez Gil viviendo en Nueva York. Ellos estaban allá buscando fortuna en la Gran Manzana, y mi padre estaba ya como cronista de todos los triunfos que estaban teniendo allá. La realidad es que mi papá los adornaba muy bonito, y ellos sí tenían trabajo, pero tampoco eran las grandes estrellas. Pero mi papá adornaba muy bonito los reportajes, sin mentir, diciendo lo que estaban haciendo ellos, pero sonaba muy bonito. Y ahí la anécdota aquí se refiere a que tenían un solo abrigo, y en época de invierno aventaban un volado para ver quién se llevaba el abrigo. No les iba muy bien económicamente, pero echaban un volado para ver quién se llevaba el abrigo. Pero mi papá era muy bajito, mi papá medía 1,68 m, y todos los demás que te mencioné rebasaban el 1,80, 1,82, 1,85, 1,87. Eran personas altas, ¿no? Y mi papá de 1,68, pues nunca le quedaba el abrigo. Entonces, cuando mi papá ganaba el volado del abrigo, decía, a ver, ¿a quién se lo vas a dar ahora, Carlillos? Y ya se lo daba a Jorge Negrete, o a Armengol, o a Chucho Martínez Gil. A cualquiera de los tres les decía, pues llévate tú el abrigo, no, porque a mí no me queda. Entonces, y juntaban todos sus sueldos para pagar una suite en el Hotel Belvedere, para pues ahorrar y todo esto, porque era caro vivir allá. Y Jorge Negrete, por ejemplo, todavía no era la gran estrella en que se convirtió después. Era apenas un cantante que estaba en las mañanas, abría la programación de una estación de radio cantando romanzas. Y hasta en ese momento jamás había pensado él en que iba a convertirse en la gran estrella cinematográfica que fue. Pero en ese momento pues estaban buscando fortuna todos, ¿no? A ver qué podía depararles la vida. Y de ahí fue de donde nació la gran amistad, porque desde que andaban corriendo la legua los dos, hasta que Jorge Negrete se convirtió en, pues desde mi punto de vista, hay 3 charros importantes en el ámbito del canto. El primero, no puedo decir cuál es, porque los 3 para mí son igual de importantes, pero lo que es Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, para mí son los 3 grandes de la música vernácula. Tiempo después fue cuando llega Vicente Fernández, y bueno, él creó también su propia historia. Y también estaba Tony Aguilar, y estaba Antonio Aguilar,
etcétera. Había muchos otros cantantes, Miguel Aceves Mejía, etcétera. Pero así de los tres grandes, digamos, desde mi punto de vista, Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís. Cada quien puede tener sus preferencias. Pedro Infante era muy popular entre la gente, pero para mí era mejor cantante Jorge Negrete. Entonces, y Javier Solís, bueno, también increíble cantante. Pero bueno, para mí esos tres son los grandes de la música, ¿verdad? Concuerdo, sí, concuerdo, sus grandes talentos. Ahorita hablábamos de tu parte de publicista, Carlos, y mencionaste ahí un anuncio que hiciste. También es un peligro para México. Uh-huh. O bueno, no sé en qué otros trabajos de publicidad has... Hay muchos que están ahí. Entre ellos también grabé esa campaña en la época de Felipe Calderón. Grabé primero la campaña de Fox, grabé la de Calderón, y curiosamente también llegué a grabar para la campaña de Morena. La última, precisamente ahora, he estado en 3 campañas políticas, grabando para las 13 estas campañas políticas, y las 3 han sido ganadoras, curiosamente. La voz de oro. A lo mejor yo tengo mucho que ver, y no me odien, por favor. Yo soy apartidista, yo no soy partidario de ningún pero es trabajo. Partido. Yo soy un locutor, ¿sí? Y yo no bebo, por ejemplo, y he anunciado muchas bebidas alcohólicas. He anunciado Passport Scotch, he anunciado Chivas Regal, he anunciado Tequila Sauza, etcétera, ¿no? Y para que se pongan truchas si quieren patrocinar el podcast. Sí, pero yo no bebo. También he anunciado cigarrillos, y yo no fumo. Anuncié algún tiempo cigarros Winston, también anuncié Delicados, también anuncié Raleigh, y yo no fumo. Y he anunciado marcas de automóviles que no tengo, y he anunciado muchas cosas, ¿no? En mi vida como locutor, ¿no? De productos que no consumo, pero pues yo soy el locutor nada más. Y hay productos que sí consumo, y sobre todo mi trabajo es convencer a la gente a través de la locución de que consuma ese producto o ese servicio. Entonces es para lo que yo trabajo como locutor. No significa que yo esté comprometido con una causa en especial, o que crea en un político, o que crea en un partido, que yo no creo. De hecho, lo que yo creo es que ningún político realmente ve por su pueblo. Es lo que yo creo. Sí, definitivamente. No existe. Se atraviesan estos intereses personales que... Y no solo personales, son intereses muy fuertes. Sí, también de un grupo, ¿verdad? Digo, es como... Probablemente lo vemos en la medicina o en el mundo del doblaje, que hay todas partes. Que hay ahora sí, como dicen, ¿no? Estas mafias o estos grupos de personas que, bueno, pues echan ahí la mano entre ellos y hacen a un lado a los demás. Y hablando en la parte del doblaje, Carlos, ¿crees que ahorita es más fácil, más difícil? Digo, regresando a este tema que te digo, que dicen que hay mafias y todo esto. Para un chavito que quiere adentrarse en el mundo del doblaje, ¿crees que es más difícil ahorita o es más fácil? ¿Hay más competencia? Es más fácil. ¿Sí? Hay más competencia, pero es más fácil de lo que me tocó a mí. Cuando yo entré a doblaje, era un círculo cerradísimo. Muy poca gente hacía doblaje, porque el tamiz era no solo el que hubiera amigos o contactos, no. Lo que tamizaba aquello era el talento. Sí, solo grandes actores podían entrar a doblaje. Estaban ahí gente como Narciso Busquets, como Víctor Alcocer, como Julio Lucena. De mujeres estaba Rosario Muñoz Ledo, estaba Yolanda Mérida, estaba Beatriz Aguirre. Eran superestrellas como actores y actrices. Y era muy difícil entrar al doblaje porque requerías de verdad mucho talento. Podías entrar a hacer papeles chiquitos porque había gente que hacía los ambientes y hacía los papeles chiquitos y todo eso sí lo había. Pero también esos mismos actores gigantescos hacían eso, ambientes y papeles chiquitos. Porque decían, no hay papel pequeño, hay actor pequeño. Sí, no hay papeles pequeños, hay actores pequeños. Entonces, hoy podían estar trabajando, haciendo el estelar de una película, doblando a un actor importantísimo, por decirte, pues no sé, a lo mejor Rock Hudson,
estaba doblando, Agustín López Zavala, por ejemplo, estaba doblando la voz de Rock Hudson en alguna de las películas importantes de él, pero al mismo tiempo tenía un papel pequeñito o un doblete en otra sala, haciendo a otros 2 actores. Entonces, no había, era bastante, digamos, bastante democrático el doblaje en aquella época. Y no había eso de que, no, pues yo soy fulano, yo no te acepto esto, y a mí solo dame estelares. Y todo. Sí había sus divas, ¿no? Pero en este caso, los que te acabo de nombrar han sido para mí mis grandes maestros, Jorge Arbizu, Víctor Mares, Salvador Nájar, superestrellas de otros medios que estaban haciendo doblaje. Y que era muy difícil entrar porque cualquiera que quería entrar le costaba trabajo porque ya estaban las superestrellas. Oye, ¿y qué opinas de los Star Talents ahorita que lo mencionas? Bueno, los Star Talents siempre ha habido. Okay. De hecho, el doblaje lo empezaron haciendo Star Talents. El doblaje hecho en México se empezó con Star Talents porque los primeros que se llevaron para hacer películas eran grandes actores y actrices de cine y de teatro, etc. Se empezó haciendo el doblaje con Star Talents. Después, los Star Talents, los que te digo que hacían doblaje, eran Star Talents, eran grandes estrellas de cine y todo esto. Pero, de alguna manera, en algún momento empezaron a entrar otros actores que ya no eran tan conocidos y que se les conoce como Star Talents ahora a los que son conocidos por el aspecto de imagen. Pues sí, porque son TikTokers, YouTubers y... De todo, periodistas, cantantes, conductores y demás. Pero se les llama no porque sean talentosos en ese aspecto. Hay algunos que se han resultado muy buenos actores, pero hay otros que de plano mejor que se sigan dedicando a lo que están haciendo y son muy buenos ahí. Pero que no dan el resultado necesario para las películas. Se dice que la gente va a ir porque está fulanito o fulanita, que es youtuber o que es tiktoker o que es presentador de tele o es cantante o lo que sea. Se dice que la gente va a ir a ver la película, por eso no es cierto. No es cierto. Bueno, creo que en México no es tanto, pero en Estados Unidos sí pasa más. A veces pasa. Pero tampoco es cierto. Sí, te digo porque yo he estado en Estados Unidos en estrenos de películas y he escuchado, así como dices, a mí nadie me contó, yo lo vi, que gente dice, oye, tal actor sale en Eddie Murphy, por ejemplo, sale en tal película y mucha gente va a verlo por Eddie Murphy. Ah, pero ¿sabes qué es Eddie Murphy? Exactamente, pero aquí en México, bueno, yo no sé. Pero es actor, Eddie Murphy es actor, o Tom Hanks es actor, o Tim Allen es actor, o el que tú nombres es actor, Mark Hamill, etcétera, ¿no? Son actores. Pero es difícil que vayas a ver a un presentador de televisión, ¿sí? Como ¿cómo se llama? Corden, creo que se llama. A lo mejor hace un papelito, pero no se meten a hacer eso. Hay cantantes que de repente sí van y hacen películas y todo esto, también sucede, ¿sí? Pero la realidad es que se les llama más por la publicidad gratuita que se va a obtener por su presencia en la película que por el talento que tengan para hacer el doblaje o porque lo hayan hecho bien, ¿sí? Si me hablas, por ejemplo, de, no sé, he visto películas donde está haciendo doblaje Vin Diesel o está haciendo doblaje, no sé, Alec Baldwin. Son actores, son gente que se dedica a la actuación, ¿sí? Sin embargo, es difícil que vayas a encontrar a un TikToker o a un YouTuber norteamericanos que estén estelarizando películas. Va a ser muy difícil. Y además otra cosa, cuando tú me hablas de Star Talents, vamos a poner un ejemplo. Dime una película que te guste, la que hayas visto de animación. La última que vi fue la de Batman. Por cierto, ¿sales tú? Bueno, doblaje. Sí, del doblaje. Pero ¿quién hizo originalmente la película? La película la hizo un actor llamado Pattinson, Robert Pattinson, y está trabajando como el comisionado Gordon. Está otro gran actor que es Jeffrey Wright. Pero son actores. Y ya vimos que Pattinson es un buen actor.
y que Jeffrey Wright indudablemente es un gran actor porque ha hecho infinidad de papeles y por eso es tan solicitado. O si tienes a un Tim Allen, o si tienes a un, no sé, el que tú quieras, de los que me ha tocado darle voz a mí. Bueno, tienes un Dwayne Johnson, que era luchador, pero ahora es un gran actor, trabaja la comedia y trabaja el drama muy bien. No sé, el que tú quieras, Lo ¿no? que entiendo por lo que dices es que el saber de actuación hace la diferencia entre un buen y un mal doblaje. Así es. Y además otra cosa, es importante que el que va a hacer un doblaje en el idioma, digamos, español, no es el actor original. Okay. El que hace no es doblaje. El que hace la interpretación original de una película es un actor o un intérprete o un youtuber o un tiktoker, etcétera, que hace la actuación original y es dirigido y sobre eso van a hacer la animación. Pero son muchos meses los que se llevan haciendo una película hasta que queda la toma que quiere el director. Con nosotros no tenemos meses para hacer eso. Sí. Con nosotros llega la película y la película dices, bueno, en este caso vamos a hablar de Toy Story, que es un caso que me ha tocado a mí. Toy Story. El actor es Tom Hanks. Tom Hanks se tardó semanas o tal vez meses en hacer su papel. Yo la hice en un día. El doblaje yo tuve que hacerlo en un día. Porque así es la prepuna en el doblaje. Entonces yo me basé en lo que hizo Tom Hanks, que es un gran actor. Yo me basé en eso para hacer el papel de Woody. Sin embargo, si tú ves el Woody que yo hago en español y el Woody que hace él en inglés, tienen ciertas diferencias. Yo me basé en lo que hizo él porque no puedo hacer un papel que yo no hice. O sea, es doblaje. No voy a hacer una nueva creación de Woody. Pero sin embargo, el mío tiene ciertos toques que le di un poquito de personalización a mi trabajo. No quiero decir que quedó mejor, no. Solo quiero decir que quedó con mi toque personal. Sí, con tu esencia. Y justamente es una esencia muy marcada que la vienes arrastrando en tus personajes. Por ejemplo, Picoro, que tiene un humor ahí medio ácido con sus bromas y sus... que no existían en el japonés. Sí, me imagino. Y ahorita hablábamos esta parte de los Star Talents y que muchas veces, pues, por sus polémicas, es por la que los contratan, ¿no? Muchas veces. Y hablando justamente de polémica, hace unos meses surgió esta noticia ahí en redes sociales de un mito que había ahí. Nada más quiero saber tu opinión al respecto. Si no lo quieres tocar, está bien, no pasa nada. Que sobre el doblaje de Supercampeones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tal vez malentendido? Digo, saludos a Lalo, que es amigo. Saludos, que es un queridísimo amigo, y a todos ellos, que son queridos amigos. Los dos Lalos, tanto Lalo Garza, Lalo Tejedo, Ricardo, todos, Armandito Coria, etcétera. Justamente, ¿cómo lo viste? O sea, ¿se te hizo, sí lo entendiste tal vez de la forma que, o dijiste, yo creo que fue mucho para algo tan... Mira, yo tampoco estuve presente en ese doblaje. Yo no te puedo decir si sí es verdad o si no es verdad. Es una leyenda urbana que ahí existe. Y es algo que, pues bueno, se platica, como muchas otras que se platican, y que se pueden pensar que son reales o que no son reales. Yo lo único que te puedo decir de todos ellos, de todos, es que son grandes talentos, grandes actores y grandes amigos. Todos. Desde el que lo dijo, el que lo comentó, hasta los que fueron mencionados. A todos los quiero mucho, a todos los admiro. Todos han sido mis compañeros de muchos años, de toda la vida. He sido dirigido por ellos y llevamos una amistad muy bonita con todos ellos. Entonces, es una leyenda urbana que ahí existe, así como hay otras leyendas urbanas que pueden ser o no ser verdad. Yo no lo sé, yo no lo viví. Yo te platico de lo que viví, pero pues yo no lo sé. Se dicen muchas otras cosas de otros actores y de otras actrices y demás. A saber cuál fue la verdad.
Si a mí me preguntas de algo que yo viví, yo te puedo decir, sí, esto pasó. Esto sucedió una vez y yo lo viví, nadie me lo contó. Pero de lo otro no lo sé. Y sí, se comenta mucho, ¿no? De que los nombres estaban basados en ciertas cosas y demás. Pues sí, puede ser que sea así. Y tú los oyes y dices, pues sí, tiene toda la lógica. Pero a saber si. De cualquier manera, yo a todos mis amigos les mando un gran abrazo, a todos los quiero, a todos los respeto y a todos los admiro por igual, porque de verdad todos son buenos amigos y muy talentosos. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Y si sucedió ahí, a lo mejor fue una anécdota, como van a pasar muchas otras y como han sucedido muchas otras. Exacto. Y me parece muy interesante porque sí quería saber como tu opinión. Te digo, yo he hablado con Lalo y gran amigo y yo, ¿sabes cómo lo interpreté? Como un chiste o como algo chusco que pasó y que bueno, se entendía, pero yo entiendo que si yo salgo el día de mañana a decir algo de un medicamento o algo del gremio médico, pues van a decir, oye, pues es que no somos todos así, oye, no todo, a lo que voy es de que no todos lo entienden como algo pues chusco, gracioso, y unos tal vez ni siquiera se lo pensaban tomar personal, pero dicen, bueno, me voy a subir al tren, ¿no? Como dicen por ahí. El tren del mame. Bueno, es de que aquí no, así va a salir todo, Carlos, lo que estamos platicando. Sí. Oye, pues mira, ya aquí en esta parte final, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué se sintió que te dieran un papel protagónico ahora en la última entrega de Dragon Ball, que fuiste tú y Gohan? Que ahorita venimos platicando de camino para acá, el tremendo papel que hizo Luis Manuel Ávila. Luis Manuel. ¿Y cómo lo viviste esa parte de hacer el protagónico pues de Piccolo? Piccolo en un principio fue protagónico. Cuando se hace Dragon Ball, los dos protagonistas principales, el primer protagonista principal obviamente era Gohan. Goku, desde niño. Era Goku niño y era la historia de Goku niño. Pero luego aparece el primer supervillano de Dragon Ball. Y el primer supervillano de Dragon Ball fue precisamente Piccolo. Y Piccolo toma todo ese protagonismo junto con Goku, porque son los enemigos acérrimos, ¿no? Y así transcurre mucho tiempo, vienen otros personajes dentro de la misma trama, que, bueno, primero aparece Kamisama, después aparece Piccolo y después aparece el Mr. Popo, que intervienen a veces junto con Goku. Y transcurre la historia, luego aparecen otros villanos, vienen los Saiyajines, matan a Piccolo, aparece Vegeta, luego aparece Cell y luego aparece Majin Buu. Viene ¿cómo se llama? Freezer, etcétera, ¿no? O sea, empiezan a aparecer otros supervillanos dentro de la saga de Dragon Ball y Piccolo va quedando en segundo plano, pero siempre dentro de los guerreros Z. Curiosamente, Piccolo, cuando lo mata a Goku, renace. Que por cierto, creo que Piccolo es el único que mata a Goku, ¿no? Es el único. Sí. El único que ha matado a Goku ha sido Piccolo. Entonces, eso sí le queda el honor a Piccolo, ¿no? Es el único que lo ha matado. Pero cuando renace Piccolo y vuelve a ser otra vez el supervillano y todo esto, y dura mucho tiempo durante Dragon Ball esa saga. Ya después viene Z, y ahí es donde empiezan a llegar otros villanos. Ya llegan los Saiyajines, ya llegan los androides, ya llegan etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ya Piccolo va perdiendo todo ese protagonismo. Y llega el momento en que se convierte en la niñera de Dragon Ball. Y ya como muy relegado. Y de pronto yo supongo que Toriyama, una de dos, o reflexionó que según él, que es su personaje favorito, dicen, reflexionó y dijo, estoy dejando a mi personaje favorito fuera de la historia. Y hay otros que dicen que él fue el público, el que decidió, solicitó. Es que el público de Dragon Ball sí, es furibundo, ¿no? Pues, entonces se siente muy bonito cuando de repente llega la nueva película y el protagonista es mi personaje, Piccolo, junto con otro que habían dejado también de lado, que nunca le dieron la oportunidad, que era Gohan,
que se suponía que iba a ser el Saiyajin más poderoso. Pero desafortunadamente había fallecido ya Luis Alfonso Mendoza, que era el que le daba originalmente voz a Gohan, y pues había que buscar. Entonces encontraron yo creo que alguien que supo darle no una copia, sino una personalidad propia dentro de lo similar que pudiera ser al Gohan que hacía Luis Alfonso. Entra un gran talento como es Luis Manuel Ávila, que por cierto también te mando saludos, amigo. Nos hemos hecho buenos amigos, un tipazo. Te decía, ahorita anda en Laredo. Sí, ahorita andan, y hemos trabajado juntos en varias convenciones y hacemos ahí luego nuestras dinámicas y todo eso, y extraordinario tipo. Hemos hecho muy buena química, ¿sí? Qué bueno. Y además porque es muy sencillo, es muy tratable, es muy afable, no se siente parido por Zeus, y yo no lo parí. No. Pero ha sido muy bonito retomar esto y que Dragon Ball haya revivido a estos dos personajes, Piccolo y Gohan, y que los haya vuelto a ser centro protagónico de esto, porque ya todo se centraba en Goku y Vegeta. Y la gente, la propia gente, a mí me ha escrito mucho, qué bueno que ya son otros, porque ya estábamos hartos de que solo fueran Goku y Vegeta. Pues sí, a lo mejor se enfrascaron en eso. Pero qué bueno que ahora ya todos están volviendo a tomar el protagonismo y que todos, ojalá, vuelvan a hacer crecer Dragon Ball. Porque ayer me comentaba un amigo de aquí de Monterrey, dice, es que muchos jóvenes ya ven Dragon Ball como Dragon Ball es para viejitos. Y ya los nuevos animes son los que están rifando. Pero aguas, que por ahí viene un anime nuevo que seguramente están viendo, donde también voy a estar yo. Carlos, encantadísimo de tenerte aquí. La última pregunta. Sí. Inteligencias artificiales versus doblaje. ¿Crees que lo van a sustituir? Por ahí comentaba en un principio Ricardo Bruce, que hizo un querido amigo y también... De que le habían ofrecido, bueno, parafraseado, ¿verdad? Le voy a quitar más o menos. Que le habían ofrecido un trabajo donde en el contrato venía que iban a usar su voz para modificarla a través de una inteligencia artificial. ¿Qué opinas de esto? Yo en lo personal no lo aceptaría. No. Yo acepto que mi voz la utilicen para un proyecto determinado. Los contratos que estamos firmando actualmente, estoy procurando leerlos. El problema está en que si no quieres firmar el contrato, no trabajas. ¿Sí? Si no hay contrato firmado, no trabajas. Y buscan a uno más barato. Y buscan uno más barato o buscan a otro que se acepte las condiciones del contrato. No necesariamente más barato, pero que se acepte las condiciones. Yo conmino a todos mis compañeros, a toda la gente que está en el mundo de la voz, a toda la gente que está inmersa en esto, que es el voice over artist o el artista de la voz, que no firmen esos contratos, que no se presten a esto, que la inteligencia artificial haga su chamba y nosotros haremos la nuestra, porque si no, miren, nos van a cortar la cabeza y si ustedes van a trabajar en eso, cobren muy bien, porque no van a volver a trabajar en mucho tiempo y no van a volver a trabajar en muchas cosas que podrían haber hecho ustedes, pero que las están haciendo las inteligencias artificiales. Entonces, si van a trabajar en eso, cobren, pero mucho dinero, para que valga la pena, porque si no, por unas cuantas monedas, van ustedes a quedarse sin trabajo y nos van a dejar sin trabajo a muchos otros. Entonces, no podemos detener el progreso ni la tecnología, pero sí podemos procurar que nos pegue menos duro y podemos procurar tener conciencia de grecia. Sí, mostrar inconformidad y creo que algo que al día de hoy, 2023, no tienen las inteligencias artificiales es la emoción que hay detrás del personaje. Mencionábamos ahorita, el humor ácido de Piccolo va a estar difícil que una inteligencia artificial. Digo, yo he usado ChatGPT, no sé si ustedes lo han utilizado, si lo conoces, que es un programa donde tú platicas con una inteligencia artificial y pues te cuenta un chiste muy primitivo, muy serio. Pero te lo dice ya, o sea, no tiene gracia. Pero exactamente, y creo que el día de mañana las inteligencias artificiales ya no va a ser muy difícil que lo puedan replicar. No sé si no lo puedan replicar, pero la tecnología avanza muy fuerte y yo lo único que les sugeriría es que procuren mantener humano lo que es humano. Este transhumanismo que se está pretendiendo meter ahora, porque hay transhumanismo, todos estos pensamientos progre
que le llaman. Aquí tendríamos otro sí, otro vamos a hacer parte 2. Vamos a hacer parte 2 hablando de inteligencias artificiales, de todas estas teorías conspiranoicas que están ahí muy, muy a menudo, porque yo sé que tú sigues estos temas. Y tú sabes que en algunas cosas sí he tenido razón y has tenido que darme. Sí, nos hemos dado de coscorro. Nos hemos agarrado acá en buena onda. Pero sí, vamos a dejarlo parte 2. A la audiencia, si les gusta, de verdad, dejen su comentario, lo que les gustó, algo que le quieren hacer llegar a Carlos, alguna pregunta, comenten, dejen su like, compartan, todo esto nos ayuda. Sí, deditos arriba. Carlos, hubo muchos temas que no quise tocar porque creo que ya hay muchas entrevistas que hablan de esto, de tu parte del doblaje en internet. Yo quiero conocer la parte humana detrás del actor. Bien, y pues si nos regalas una despedida al estilo Pícoro. Sí, les diría yo. Gracias por estar aquí con nosotros, sabandijas. Y más vale que sigan al Dr. Micas en este podcast, porque si no lo hacen, voy a tener que destruirlos. Y la verdad es que me placería mucho. Nunca me río, pero ahora sí. Estamos viendo. Gracias.